Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar del mundo de los libros y para eso vamos a irnos a la caída de Roma en el año 476, en donde los vencedores, los pueblos bárbaros, adoptaron el alfabeto latino y escribieron con él en una letra cursiva o corriente que ligaba las letras y daba a la mayoría una forma curva, en lugar de las líneas rectas que convenían para escribir sobre superficies duras, como las de la piedra o la madera. La Iglesia en esa época prefería que se escribiese en letras grandes, es decir, en mayúsculas, para que se pudiera leer en las misas. Pero en la época de Carlomagno, para ahorrar dinero, porque era muy costoso el papel, se empezó a escribir de manera minúscula, en letras pequeñas, y allí se creó la letra que conocemos como minúscula, que fue durante 4 siglos el vehículo usual de los libros medievales. En el siglo XII, además, para estar en consonancia con el mundo gótico, se empezaron a hacer miniaturas y letras lumínicas, también conocidas como letras góticas. Se escribía sobre pergamino, sobre papiro, con pluma de ave o caña y tinta negra o de color. El papiro fue desapareciendo del uso común en Europa después de la conquista islámica de Egipto. Y la vitela, que era también una forma de papel que se usaba, estaba preparada con la piel de corderos jóvenes. Era cara y quedaba reservada a los manuscritos lujosos, mientras que el pergamino era hecho de una piel de carnero un poco más tosca y era el medio más corriente de la escritura medieval. Hasta el siglo XII el papel fue una importación muy cara y que procedía del mundo del Islam. Recién en 1190 se establecieron las fábricas de papel en Alemania y Francia, y en el siglo XIII en Europa se empezaron a hacer papeles de trapos de lino. A veces los pergaminos se rascaban para borrar un manuscrito antiguo y recibir una nueva composición, y muchas lecturas antiguas se perdieron para que el papel pasase a ser nuevo recipiente de otros escritos. No había una censura muy regular sobre la publicación de libros en la Edad Media. Si un libro resultaba herético, como el de Abelardo sobre la Trinidad, era condenado por un concilio, pero los libros eran entonces demasiado pocos como para ser un gran peligro para la humanidad. La Biblia rara vez estaba en los monasterios y muy pocos sacerdotes la conocían entera. Muchos tenían apenas fragmentos de ella. La mayoría tenían un tamaño tan grande que estaban además magníficamente decoradas y era muy difícil no leerlas sobre un pupitre. El tamaño de un libro y sus páginas era determinado por las pieles disponibles, no por lo que uno quisiera escribir. Y muchos libros tenían unas portadas exuberantes, hasta con joyas. Existía la técnica de poner tintes dorados, esmalte de marfil labrado, oro, plata, gemas. Pero incluso los libros sencillos eran un lujo. Tener un libro costaba mucho dinero. Tener una biblioteca de 24 tomos era ser prácticamente un millonario. Recién cuando llegaron las universidades hacia el siglo XII, empezó a buscarse algunos hombres que pudieran copiar lo que los profesores decían en las clases, y ahí se organizó un cuerpo de copistas que además transcribían los libros para los maestros y los estudiantes, para que éstos los pudieran tener. Un libro no se podía anunciar al menos que un gran señor, un mecenas, un magnate, pudiera ayudar a su publicación, quizás si se lo nombraba en alguna parte del libro. Publicarlo era hacerlo público. Había un grado de analfabetismo tan grande que a los griegos o los romanos les hubiera dado vergüenza, pero esto era por el costo y la escasez de fondos para escuelas y para libros. Poco a poco empezó a haber bibliotecas y en realidad cuando
el mundo árabe se topó con el mundo cristiano, Europa empezó a descubrir la riqueza, sobre todo en España, de los libros, y todos se lanzaron sobre Toledo, Córdoba y Sevilla, y así se vertió para el resto de Europa una revolución de vida intelectual. Me despido con una frase de Ana Frank acerca de lo que significa un libro para las personas o para cierto grupo de personas. Y esta frase dice así: las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados.